Y lo que voy a hacer es, en primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Ingenieros y a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid por la oportunidad, y también a Paco, entiendo, porque está organizando estas ponencias, pues por la oportunidad que me dais de estar aquí entre compañeros y poderos contar algunas de las cosas que están ocurriendo y relacionado con un tema que en los últimos años pues, ha modificado en gran medida el desarrollo y el diseño de los frontales de los vehículos de nuestros turismos y va a seguir todavía modificándolo y haciendo que se consigan unos frontales más seguros y que sean más, en inglés, que sean más amigables con los peatones. Entonces, si atendemos lo que es como una introducción, lo que ha ocurrido en la accidentología, pues vemos, como decía Paco, que se está consiguiendo en el vehículo unas mejoras en seguridad muy importantes, y eso se deriva a que existe en la Europa de los 15, como podéis ver, una disminución continua en el número de fallecidos y que tiene una tendencia pues decreciente y que se mantiene a lo largo de los años. Sabéis también pues que a través del Libro Blanco pues hubo una apuesta importante de la Comisión Europea para intentar reducir a la mitad el número de fallecidos que se producen, y también pues dentro de lo que es la seguridad pasiva y los ocupantes que van en el interior de los vehículos, pues se han conseguido unos límites y se han conseguido unas reducciones tan importantes que ahora mismo pues otros usuarios, como son los peatones, pues en el global de las cifras de lesividad que aparecen, pues como hemos reducido mucho las problemáticas que existen en el interior del vehículo, pues están apareciendo y llevan un peso importante. Es por ello, por ejemplo, en España durante el año 2006, son cifras oficiales de la DGT, pues en zona urbana el 38% de las personas fallecidas fueron peatones. Prácticamente más de la tercera parte y cercano casi a la mitad. No es lo mismo en carretera, pues las velocidades son más altas y ese porcentaje se queda en un 8%. Y además hay otro aspecto también con los peatones, pues que dentro de la ciudad los grupos de edad más importantes que está afectando o donde se concentran esas lesiones pues son en los niños y en los ancianos. Y en Europa pues existe una tendencia, y que todos conocéis, una preocupación debido al envejecimiento que se está produciendo de la población, pues de tratar de atender a esos grupos de población que van a ser más importantes en el futuro y que va a ser necesario para anticiparse y poderlos proteger. Si analizamos la distribución, o cuáles son las zonas del cuerpo que serían más importantes o más necesarias de proteger, pues tenéis ahí en la parte derecha dónde se concentran los porcentajes en la zona urbana en rojo y en azul en la carretera de cada una de las partes del cuerpo. Podemos ver con pequeñas diferencias que principalmente se concentran esas lesiones en lo que es la cabeza y en la parte inferior en lo que son las piernas de los peatones, con lo cual son dos objetivos prioritarios a intentar proteger dentro de los atropellos, la cabeza y la parte inferior, las tibias y las piernas. Cada uno de ellos con una problemática. Estas cifras que estáis viendo pues son muy similares tanto en Europa como en otros países, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y esa problemática existe y ha llevado pues a que exista mucho desarrollo reglamentario y exista una serie de actos legislativos para intentar mejorar la seguridad de los peatones. Hay estimaciones como la que tenéis abajo a la izquierda, que para todas las lesiones que sean AIS-2, de nivel de severidad AIS-2 y superior, pues que las posibilidades de reducción que pueden aparecer en los vehículos, en el frontal, pues estarían en el entorno de un 11,5% respecto a los datos actuales. En la parte del paragolpes, un 1,6% en la parte de la rejilla, del frontal, faros, y un 8,2% en la zona del capó. Iremos viendo algo más. Entonces, de cara a ese aspecto de la declaración de los actos legislativos para generar esa reglamentación de seguridad, pues en Europa se ha promulgado en el 2003 la Directiva
102, de fecha 17 de noviembre, en la que se establecen requisitos para vehículos de categoría M1, que son los turismos, y N1, derivados de turismos, y todos ellos con masas inferiores a 2,5 toneladas. Entonces, dentro de esa reglamentación, y puesto que suponía un cambio muy importante en las condiciones de diseño y en las necesidades de espacio que existen dentro de lo que es el habitáculo del motor en el frontal de los vehículos, pues se propuso aplicar esa directiva en dos fases muy conocidas y que todos ahí seguramente habéis oído hablar: fase 1, fase 2. Entonces, la fase 1 es obligatoria desde octubre de 2005 para los nuevos tipos. Cuando un fabricante quiere homologar un nuevo tipo de vehículo, pues a partir del 2005 ya tenía que estar de acuerdo con la fase 1. La fase 2 va a entrar a partir, para nuevos tipos, de septiembre de 2010, y después, de cara a lo que son matriculaciones, para permitir que las producciones acaben los finales de producción de los modelos y lo que pueda estar en algún momento pues fabricado o desarrollado, pues entrarían para nuevas matriculaciones. O sea, ya no podría haber ningún vehículo que se matriculara de nuevo en el mercado a partir del 2012, el 31 de diciembre de 2012 para la fase 1 y en el 2015, en septiembre de 2015, para la fase 2. Esa directiva pues establece la primera fase, que es la menos severa en cuanto a los requisitos, pues establece unos ensayos que son obligatorios. Dentro de esos ensayos obligatorios está la configuración de impactar una pierna o un sustituto de la pierna contra el paragolpes del vehículo, la zona más adelantada del mismo. Entonces existen dos posibilidades, dependiendo principalmente de la altura que tenga el paragolpes ese vehículo. Se impacte con lo que es conocido como el lower lead, o la parte inferior o el impactador de pierna, contra ese paragolpes a una velocidad de 40 km por hora y con una flexión permitida en la rodilla. Estos son los criterios que se aplican de lesión: una flexión máxima en la rodilla de 21 grados, una deformación de 6 milímetros y un valor de aceleración en la tibia, en esta parte, de unos 200 Gs. Existe también otro impactador cuando la altura del paragolpes del vehículo es muy alta, en el cual tiene una configuración distinta y los criterios son fuerza total de impacto menor de 7,5 kN y el momento de flexión que se produce entre los soportes de ese elemento 510 Nm. También es obligatorio realizar un ensayo con la cabeza de un niño o un adulto pequeño que tiene una masa de 3,5 kilogramos, de tal manera que en toda la parte del capó del vehículo, marcado por unas distancias de donde puede alcanzar esa cabeza, pues tiene que conseguir el vehículo un criterio de lesión de la cabeza, el HPC, menor de 1000 en 2/3 partes del capó, y el resto, esa tercera parte, puede llegar a obtener valores de 2000. Son ensayos de seguimiento para evaluar cómo el desarrollo tecnológico pues, puede conseguir ese reto que se planteó de la mejora de los vehículos, lo que es el impactador de la cadera contra el borde delantero del capó, y la cabeza del adulto en el parabrisas y también en zonas de lo que es la parte superior del capó. Y esos los límites que tenéis ahí en eso: fuerza de impacto 5 kN, 300 Nm, y en el caso de la cabeza del adulto, velocidad 35 km por hora y un criterio de lesión a la cabeza menor de 1000 en todo el área. Lo que es la fase 2 propuesta dentro de esa directiva en el 2003, pues endurecía los límites. Los ensayos venían a ser lo mismo. Se bajaba a 15 grados la flexión en la rodilla, la aceleración en la tibia 150 Gs, el impactador sobre que se podía aplicar también sobre la parte delantera del vehículo, pues estaba en 5 kN y 300 Nm. La cabeza del niño en el capó aumentaba su velocidad de 35 a 40 km por hora. En esta fase reducía su peso de 3,5 a 2,5 kilogramos, y ya no existía un área que podía tener valores más altos de una tercera parte del capó. Todo el área tenía que estar con el criterio de lesión en 1000. Y los ensayos que eran antes de seguimiento pasarían a ser ahora ensayos de obligado cumplimiento. De ahí esa parte, con ellos se empezó a trabajar, y
Podéis preguntar por qué ese límite de los 40 kilómetros por hora. Bueno, pues ese límite de los 40 kilómetros por hora pues se consideró y se estableció a través de muchos estudios que podía ser un límite en velocidad de atropello que se buscara que se garantizara la supervivencia de las personas y la supervivencia y con unas lesiones bastante bajas. Además, si se analiza la frecuencia acumulada que hay en todos los atropellos que se producen, tanto para Estados Unidos, Japón, Europa, Australia o de forma global, vemos que esa velocidad de impacto en los 40 kilómetros por hora para todos los accidentes, tanto